Mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes. Qué bueno que ya están con nosotros en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, miércoles 14 de octubre del 2020. Cuando ya se han ido 288 días, le restan a este año únicamente 78 días. Estamos en la semana número 42. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Calixto, Fortunato y Donaciano. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, muchas pero muchas felicidades. Si usted nació un 14 de octubre, hoy celebra usted un año más de vida. También muchas felicidades. Y para ustedes que celebran algo en especial, también reciban nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un muy fuerte abrazo. Sean felices, por favor. Yo los invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, estamos en Twitter, en Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo vía internet desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, para todo el mundo. La información del pronóstico del tiempo para Matamoros. Hoy en Matamoros la temperatura máxima estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 23. La sensación térmica estará en los 23 grados centígrados. Allá en Matamoros hay un 15% de posibilidades de lluvia. La temperatura en Matamoros en los 35 grados centígrados. Y soplan vientos del nor-noreste 2 kilómetros por hora. La presión atmosférica 1016 milibares y la humedad relativa en 94%. En Matamoros el sol salió a las 7 de la mañana con 28 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 2 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora le informo sobre las condiciones climatológicas para León, Guanajuato. La temperatura máxima estará aquí en León en los 28 grados centígrados, la mínima en los 13 grados centígrados. Una sensación térmica de 14 grados centígrados. Hay muy pocas posibilidades de lluvia. La temperatura en estos momentos aquí en León, 27 grados centígrados. Hay calma, no soplan vientos aquí en León, Guanajuato. La humedad relativa está en un 90%. La presión atmosférica en 1015 milibares. Aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 41 minutos y se oculta a las 7 de la noche con 22 minutos. Son las condiciones del tiempo, tanto para Matamoros como para León, Guanajuato. Muchas gracias porque nos acompaña el día de hoy en Noticias desde el Centro. De aquí quiero enviar saludos para todos mis amigos que nos acompañan a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. Saludo a mis amigos allá en Monclova, en Piedras Negras, en Acuña, allá en Coahuila. Saludos para ustedes y también, como todos los días, nuestros saludos para los amigos que conforman la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Desde León, Guanajuato, les envío un cordial saludo. Vamos a las noticias que publican el día de hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. En portadas, crecen fideicomisos del Ejército 1048%. Además, propone negar registro a partido de los Calderón y toman Senado. Sí, va fin de fideicomisos, dicen las noticias. Un análisis de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela que los recursos de los fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional incrementaron en 1048% entre el tercer y cuarto trimestre del año 2019. Destaca Reforma en uno de los temas de portada. Publica hoy Reforma. Durante el sexenio de Felipe Calderón, los fideicomisos del Ejército tuvieron
un promedio de 3.995 millones de pesos, mientras que en el de Enrique Peña Nieto el promedio fue de 5.574 millones. Refiere Reforma. Si bien el tercer trimestre del 2019, Hacienda reportó que esos fideicomisos alcanzaban los 2.505 millones, durante el último trimestre del 2019 se dio un salto sin precedentes de 26.252 millones, es decir, un aumento del 1.048%. Reforma también publica el día de hoy: premian al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en año electoral. Rechaza vacuna una cuarta parte. Acusa Frank en salud medidas neoliberales. Jinetea SAT dinero de los exportadores, publica Reforma. Y ahora, en Chiapas, castigan corrupción de México en los Estados Unidos. Ubican en Ciudad de México 14 cárteles y congelan sus cuentas. Esto es lo que publica Reforma en sus páginas de hoy, miércoles 14. Mientras tanto, el Universal propone negar registro a partido de los Calderón. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé confirmar la decisión del Instituto Nacional Electoral a fin de negar el registro a la agrupación política que encabezan la ex legisladora Margarita Zavala y el expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, para que se convierta en un nuevo partido político nacional. Destaca el Universal en un proyecto de resolución que será sometido a discusión hoy miércoles. Se resuelve que no procede el registro de la agrupación México Libre por contar con aportaciones en efectivo, 15% del total de los ingresos reportados con aportaciones en efectivo, 15% del total de los ingresos por parte de sujetos no identificados, dice el Universal. ¿Qué más publica? Vacunar a todo el país contra COVID-19 se lleva un año, dice el Universal. Investigan a Jesús Seade por peculado. Mientras tanto, Excelsior publica en sus páginas hoy: toman Senado, sí fin de fideicomisos, sí va fin de fideicomisos. Pese a protestas, Morena en el Senado no está dispuesto en dar marcha atrás a la extinción de fideicomisos, destaca Excelsior. Integrantes de la Marina Mercante que exigen no militarizar los puertos, junto con contingentes de científicos e investigadores sociales, grupos de víctimas del delito y de desaparición de personas que rechazan la eliminación de distintos fondos, tomaron la sede del Senado y obligaron a cancelar la sesión ordinaria y la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard. Municipios ante una situación crítica, también publica Excelsior en su edición de este día. Usa tribuna y confiesa corrupción, también fue en el Senado. Por su parte, Milenio: trazan un corredor ferroviario Tecmec de Mazatlán a Winnipeg. El fondo Caxor Group prepara lo que será uno de los mayores proyectos de infraestructura para Norteamérica, el corredor Tecmec, un desarrollo ferroviario y logístico que prevé conectar Sinaloa en México con Winnipeg, Canadá, cruzando por Estados Unidos, para lo cual ya se perfila una inversión inicial de $3.300 millones. Carlos Ortiz, director general de Caxor Group, fondo que busca atraer capital para el desarrollo de infraestructura y empresas que integren estos proyectos, dijo a Milenio que se trata de una inversión privada, en la que ya hay interés de varios grupos y avances en los permisos con los gobiernos de los tres países. Y también, ¿qué más publica Milenio en su página de hoy? Bloquean más de 1.300 cuentas
a bandas del narco y secuestradores, esto allá en la Ciudad de México. Por su parte, la jornada, AMLO con Calderón García Luna ganó 19,000 millones de dólares en 90 minutos. Una empresa relacionada con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, la cual el gobierno considera pieza clave en la triangulación de recursos por parte del exfuncionario, recibió entre 2012 y 2017 contratos del sector público por 390 millones de dólares, informaron anoche la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indica la jornada. Adicionalmente, en julio del 2012, 4 meses antes de que concluyera el mandato de Calderón, la empresa ligada a García Luna, llamada Nunbab Inc., obtuvo un contrato anual por 19 millones de dólares para dar un curso de capacitación de 1 hora y media a 3 personas que no laboraban en el área contratante del trabajo. Esto se publica en la jornada. También la jornada publica: se usaron 4 tráileres en el robo. Mano negra en escasez de medicinas contra cáncer. Congelan en la Ciudad de México 5,000 millones de pesos en cuentas de 14 grupos delictivos. Esto publica el día de hoy la jornada en sus páginas. Por su parte, el Financiero, mejor Fondo Monetario Internacional, su escenario para México en el 2021. El Fondo Monetario Internacional mejoró el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana para 2021 a 3.5% desde su previsión anterior de 3.3%, destaca el Financiero. No obstante, prevé que la recuperación se moderará más adelante hacia niveles de poco más de 2.0% y la expectativa de crecimiento para todo el sexenio será de apenas el 0.2%. ¿Qué más publica el Financiero en su edición de hoy miércoles? Cancelan en ambas cámaras comparecencias. Enfrenta Turismo su peor crisis, también publica el Financiero en sus páginas el día de hoy. Mientras tanto, El Economista publica: el Fondo Monetario Internacional matiza pesimismo sobre el desplome del crecimiento mundial. Buscan paliar efecto de la pandemia. Fondo Monetario Internacional y titulares de la AFR estrechan cooperación, mejor dicho. Hacienda defiende bloqueo a plataformas digitales. Empresas lo cuestionan. Los problemas llevan más de una década. Es baja productividad y corrupción, lastre para el crecimiento en México. Estas son las principales noticias que publican los diarios que circulan a nivel nacional. Las podrá usted leer más ampliamente en sus ediciones de hoy miércoles 14 de octubre del 2020. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy miércoles. 9 superdelegados buscarán convertirse en candidatos a una gubernatura. La figura de superdelegados no construye gobernadores, pero sí candidatos. Lo anterior porque se trata de un puesto con poder y recursos económicos, consideran politólogos. Al igual que sucedía en los tiempos del PRI, cuando el siguiente paso para un funcionario a cargo de programas sociales era ser candidato, los coordinadores de programas integrales de desarrollo de gobierno del presidente López Obrador se alistan para dejar sus puestos en busca de una candidatura. Aunque varios de ellos arrastran señalamientos de promoción con fines electorales,
acoso sexual, corrupción y faltas administrativas en el manejo de recursos que ha llevado a la Secretaría de la Función Pública a investigarlos. Para el proceso electoral de 2021, al menos 9 delegados estatales de la Secretaría del Bienestar están por dejar sus cargos con el objetivo de convertirse en candidatos. Se trata de Pablo Amílcar Sandoval Guerrero, Jesús Alejandro Ruiz, Baja California, Víctor Manuel Castro, Baja California Sur, Katia Mabe en Campeche, Roberto Pantoja en Michoacán, Gabino Morales en San Luis Potosí, Manuel Peraza en Nayarit, Indira Vizcani en Colima y Juan Carlos Loera en el estado de Chihuahua. Politólogos consultados por Expansión Política coinciden en que la figura de superdelegados se construyó como puestos con poder político a partir de contar con recursos económicos para repartir y así, a nombre del gobierno, poder posicionarse frente a otros actores políticos. Los 9 superdelegados que ya se mencionan como posibles abanderados del partido Morena, 5 tienen alguna acusación, promoción con fines electorales, irregularidades en el manejo de recursos y faltas administrativas al manejar de programas sociales. También se les involucra con el uso de información oficial para fines políticos, electorales y hasta hostigamiento y acoso sexual. Han hecho un uso propagandista y personal de los recursos públicos algunos de los superdelegados con miras a una carrera política más larga, pasándose a la gubernatura, criticó la politóloga y profesora de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña. Algunas de las carreras de los superdelegados han estado marcadas por polémicas. La Secretaría de la Función Pública o la Secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, informó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados en enero de este año que ante esa situación había sido presentadas 102 demandas o denuncias contra exdelegados y delegados del bienestar, de las que 24 fueron concluidas sin elementos para continuar y 8 más ya estaban en proceso de fincar responsabilidades, aunque no aclaró contra qué funcionarios sí habían procedido. El cargo mismo les da la posibilidad de ser aspirantes naturales a la gubernatura de sus estados. Este cargo distorsiona las condiciones político-electorales del estado al generar aspirantes artificiales a puestos de elección popular, afirmó Edgar Ortiz Arellano, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. El Fondo Monetario Internacional matiza pesimismo sobre el desplome del crecimiento. Prevé caída de 4.4 del Producto Interno Bruto global. El rebote será menos vigoroso. Las autoridades deben dirigir sus esfuerzos a limitar el riesgo de un daño permanente en la economía. El país emergente con mayor desempeño será China. El Fondo Monetario Internacional matizó su pronóstico sobre la caída del Producto Interno Bruto mundial para este año al prever una tasa negativa de 4.4% en este año. Se trata de una previsión que contempla una contracción menos aguda de la estimada en junio, cuando proyectaron un desplome del 5.2%. El ímpetu de la reapertura que experimentaron las economías avanzadas en el segundo trimestre y el aumento en la movilidad social favoreció a mejorar el pronóstico, consignaron expertos del organismo. Pese al ajuste en el pronóstico para este año, recortaron sus expectativas de recuperación para la economía global a 5.2% en el 2021, que es inferior a 5.4% previsto en junio. Esta corrección responde
a la incertidumbre que persiste en que se encuentre la vacuna contra el coronavirus y que su distribución sea uniforme en todo el planeta. Al interior del panorama económico mundial, sostuvieron que en este entorno de incertidumbre inusual, las autoridades deben dirigir sus esfuerzos a limitar el riesgo de un daño permanente en la economía. Una alternativa sería seguir proporcionando apoyo en transferencias de efectivo bien focalizadas vía subsidios salariales y desempleo. Para las economías avanzadas en su conjunto, los expertos del Fondo Monetario Internacional mejoraron el pronóstico para 2020 a un desplome de 5.8% menos agudo que menos 8.1% de junio y recortó la previsión para el año entrante desde 4.8% a una tasa positiva en 3.9%. Son las noticias económicas en Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias porque está usted con nosotros. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Hacienda defiende bloqueo a plataformas digitales. Empresas lo cuestionan. Se actuaría por cuestiones fiscales, no por contenidos, aclara la Secretaría de Hacienda. Violaría el principio de libre flujo de datos e información de los países firmantes del TEMEC, argumentaron los representantes de la industria. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público defendió la propuesta para bloquear el acceso a Internet de los servicios de aquellas plataformas digitales que incumplan con sus obligaciones fiscales. Sin embargo, las empresas rechazaron la medida y dijeron que es inconstitucional. Carlos Ernesto Molina Chávez, titular de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda, consideró que la propuesta tiene sustento y pondría cancha pareja entre los prestadores de servicios que sí cumplen con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, las cuales entraron en vigor a mediados de este año. También creemos que no viola los derechos humanos, ya que el bloqueo temporal no se origina con motivo de los contenidos que se transmiten a través de estos medios, sino por motivo del incumplimiento de las disposiciones fiscales, como son darse de alta en el Registro Federal de Causantes, no presentar las declaraciones de los impuestos propios o retenidos y no designar algún representante legal, por ejemplo, refirió el funcionario, luego de más de 6 horas de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, en donde participaron miembros de la iniciativa privada, así como organizaciones civiles y académicas. De acuerdo con la miscelánea fiscal para el 2021, si bien las disposiciones entraron en vigor en junio de este año, no se ha tenido el cumplimiento deseado por parte de las plataformas digitales y ante esta situación se considera necesario establecer un mecanismo de control que permita actuar a la autoridad fiscal cuando el sujeto pasivo sea renuente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Un líder de los Beltrán Leiva es uno de los 10 más buscados por el FBI. Rodolfo Villarreal Hernández es identificado por el gobierno de Estados Unidos como jefe de plaza de los Beltrán Leiva en Nuevo León y uno de los generadores de violencia en la frontera. El gobierno de Estados Unidos incluyó ayer martes en su lista de los 10 más buscados a José Rodolfo Villarreal Hernández, mejor conocido como El Gato, identificado como uno de los presuntos líderes del cártel de los Beltrán Leiva. A través del FBI, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una ficha para la localización de Villarreal Hernández, por quien se ofrece una recompensa de hasta $1 millón. El Gato, supuesto jefe de plaza
de los Beltrán Leiva en Monterrey y San Pedro Garza García en Nuevo León es requerido por el gobierno estadounidense por su posible participación en el asesinato de un abogado en Texas en el año 2013. De acuerdo con una investigación del FBI, la víctima estaría relacionada con un cártel y por un tiempo fue vigilada por 3 personas hasta que se perpetró el homicidio, que presuntamente fue ordenado por Villarreal Hernández. Aunque el gobierno estadounidense no detalla a qué organización está ligado el asesinato, el diario El País indicó que se trata del abogado de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo y quien cumple una sentencia de 25 años de prisión en los Estados Unidos. 2 de los presuntos implicados en el homicidio fueron detenidos en el 2014, cuando ingresaron a Estados Unidos desde México, y poco después quedó arrestado el tercero, quien residía en el estado de Texas. Uno de los sujetos se declaró culpable antes del juicio y fue testigo en los procesos contra los otros 2 implicados, quienes posteriormente recibieron la condena respectiva. Peso cae ante fortalecimiento del dólar, cierra 21.39 unidades. La divisa local perdió 17 centavos en las operaciones debido a que una mayor aversión al riesgo incrementó el apetito por la divisa estadounidense. Este comportamiento se dio en reacción a la suspensión de pruebas a la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson. El peso mexicano cerró ayer martes con pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio terminó las operaciones con 21.39 unidades por billete verde contra un cierre de 21.21 unidades ayer con datos oficiales del Banco de México. El movimiento en la paridad significó para la moneda local un retroceso de 17.50 centavos, equivalente a una variación de 0.83%. El par se movió en un rango con un máximo de 21.47 unidades y un mínimo de 21.1518 unidades. Los mercados financieros se vieron influenciados ayer por una mayor aversión a los activos de riesgo. Esto ocurrió en reacción a la noticia sobre la suspensión de pruebas a la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson. La compañía estadounidense anunció que detendría las pruebas a su vacuna contra COVID-19 luego de que un participante desarrolló una enfermedad sin explicación que ya evalúan los expertos de la empresa e independientes. La noticia generó una mayor búsqueda de activos refugio como el dólar. El índice dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense contra 6 monedas de referencia, se movía 0.50% a 93.53 puntos en el cierre. El apetito por riesgo está en suspenso debido a retrasos y dificultades en el desarrollo de una vacuna. Los operadores también están decepcionados por el fracaso en los diálogos para nuevas medidas de estímulo. En el aspecto técnico, el dólar rebotó en el nivel de 21.1100 unidades. El par puede hallar resistencia en el nivel de 21.8000 unidades, un nivel técnico relevante, mientras que en 21 unidades se encuentra la próxima zona de soporte. En 3 años, México solo abrió 3 investigaciones por corrupción transnacional. Del 2016 al 2019, el país solo abrió 3 expedientes en esta materia y tuvo pocos resultados e información pública, advierte un informe de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. México es uno de los 34 países que actúan poco o nada en casos de corrupción y soborno internacional, y una muestra de ello es que de las 3 investigaciones en la materia que inició
de 2016 a 2019, ninguna ha brindado resultados de acuerdo con las organizaciones Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana. Las agrupaciones difundieron este pasado lunes su informe Exportando Corrupción 2020, en el que se evaluó a 47 naciones en los rubros de corrupción e impunidad transnacionales en casos como el de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Los 47 países analizados representan el 80% de las exportaciones mundiales. De 2016 a 2019, estos abrieron en conjunto 421 investigaciones que derivaron en solo 244 sanciones. De ellas, 125 fueron sustantivas o administrativas. El informe destaca que del total de países, solo 4 actuaron de manera decidida contra el cohecho: Estados Unidos, Reino Unido, Suiza e Israel. En el documento, México se ubica entre los países que hacen poco o nada para dar cumplimiento a las indagatorias por corrupción transnacional. El informe señala que México asumió un compromiso en materia de corrupción para el periodo 2018-2024. Además, cuenta desde hace años con reformas constitucionales y legales para sancionar estos casos. Pero aunque de 2016 a 2019 las autoridades mexicanas abrieron 3 investigaciones por posible corrupción transnacional relacionadas con las empresas Cemex, Grupo México y Odebrecht, ninguno de estos casos ha llegado al Poder Judicial. Por tanto, no hay consecuencias para los presuntos responsables ni se recuperan los recursos desviados mediante las operaciones irregulares. En el caso Odebrecht, el único detenido hasta este momento es Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien ha proporcionado información a la Fiscalía General de la República en un expediente que aún sigue abierto. Esto es Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo les invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Además, también le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y sea parte de la gran comunidad de Noticias desde el Centro. Algunos de los grandes bancos estadounidenses publicaron ayer martes mejores resultados de lo esperado para el tercer trimestre, pero pidieron nuevas medidas de estímulo al gobierno y al Congreso para apuntalar la reactivación. Es importante y debe suceder lo más rápido posible, dijo el director financiero de Citi, Mark Mason, quien agregó que la masiva ayuda oficial ayudó a evitar una ola de morosidad en los pagos de créditos. Mientras la cuestión sigue en discusión en Washington, directivos de JP Morgan Chase advirtieron sobre una recesión de doble caída si no hay ayudas adicionales a la economía. Eso ocurre cuando una recuperación inicial es seguida de un periodo de contracción. A quienes más necesitamos ayudar es a las pequeñas empresas y a los desempleados, opinó el presidente ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, quien añadió que las acciones de Washington determinarán si el banco necesitará hacer reservas más altas para préstamos incobrables, si se obtienen mejores resultados con un buen paquete de estímulo. Estamos con un exceso de reservas por más de $10,000 millones, dijo, pero si hay una reacción de doble caída, podrían faltar reservas por $20,000 millones, estimó. Los comentarios se produjeron luego de que JP Morgan Chase y Citigroup publicaron ganancias trimestrales superiores a lo esperado ayer martes y las dos instituciones aportaron menos dinero para cubrirse de eventuales impagos
que en trimestres anteriores. JP Morgan Chase reportó ayer martes ganancias en el tercer trimestre por encima de los pronósticos de 9.400 millones de dólares, 4% más que en igual periodo del año anterior. Los ingresos generados por actividades crediticias a particulares y empresas disminuyeron 9% a 29.900 millones de dólares. Pero luego de reservar más de 10.000 millones de dólares en el trimestre anterior para cubrir eventuales incumplimientos de pago de clientes, solo reservó 611 millones en los 3 meses de julio a septiembre. Esto sugiere que el banco no prevé un aumento notable en la morosidad pese a la crisis por la pandemia. Como en el segundo trimestre, cuando la volatilidad impulsó la actividad de corretaje, JP Morgan nuevamente obtuvo mayores ingresos de su sector de mercados. Por el contrario, reportó un descenso en los ingresos netos por intereses como consecuencia de las acciones de la Reserva Federal para mantener las tasas bajas e impulsar la economía. El banco espera una contracción económica del 5.4% para el cuarto trimestre en el país, un pronóstico mucho mejor que el anterior, dice JP Morgan en los Estados Unidos. México busca vacunas para 100 millones de habitantes. El 23 de marzo pasado, México inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, una estrategia que buscaba frenar el COVID-19. Ahora, el país está en otra etapa en la batalla contra esta epidemia. El gobierno mexicano informó ayer martes que tiene la intención de tener vacunas para 100 millones de habitantes. Los contagios llegaron a 825.340. Las muertes llegaron a 84.420. Por la tarde se propusieron las comparecencias, o mejor dicho, por la tarde se pospusieron las comparecencias de altos funcionarios del sector salud en la Cámara de Diputados. México rebasó el lunes los 820,000 casos de COVID-19 según los datos de la Secretaría de Salud Federal. Los contagios llegaron a 821,045. Las muertes llegaron a 83,945, mas sin embargo, hasta el día de hoy rebasan las 84,000 muertes. Por la tarde, el subsecretario Hugo López-Gatell compareció en el Senado, donde fue cuestionado sobre la estrategia de atención a la pandemia. Él defendió las acciones realizadas, pero hubo tantas tensiones que la sesión tuvo que suspenderse. Los trabajadores de aire y tierra de Interjet, la línea aérea de Miguel Alemán Magnani, agrupados en la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, emplazaron a huelga para el próximo 20 de octubre, ante el incumplimiento en el pago de al menos 2 quincenas atrasadas por parte de la empresa. El emplazamiento, que deberá contar con el respaldo previo de la mayoría de los trabajadores de la aerolínea, fue fijado en una fecha posterior a la audiencia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, prevista el 16 de octubre. La decisión del sindicato de emplazar a huelga ocurrió tras un nuevo incumplimiento en el pago de 2 quincenas atrasadas que Interjet dijo previamente que cubriría a más tardar el 7 de octubre, hecho que no ocurrió. Ambas partes participaron en una reunión conciliatoria con funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la que la aerolínea comprometió de manera informal cubrir los adeudos el 13 de octubre, misma fecha en que habrá una nueva reunión con las autoridades laborales. La aerolínea respondió que la industria de la aviación enfrenta fuertes problemas por la pandemia. Sin embargo, reconocieron que el retraso en el pago de los salarios de sus colaboradores, pero que a la brevedad posible cubriría dicho pago. La Bolsa Institucional de Valores
se incorporó al grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, por sus siglas en inglés, que brindan información para comprender los riesgos económicos y las oportunidades a causa del cambio climático. Ahora Viva forma parte de las 1.400 organizaciones alrededor del mundo, entre los sectores públicos como gobiernos, bancos centrales, bolsas de valores, agencias de calificación crediticia, organizaciones financieras y empresas del sector privado de múltiples sectores e industrias, quienes divulgan recomendaciones para abordar el impacto financiero del cambio climático en sus negocios, promoviendo una mejor y más informada toma de decisiones financieras por parte de los inversionistas. México es elegido para el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El país formará parte de este organismo de Naciones Unidas en el período 2021-2023 a la par. También estará en el Consejo de Seguridad y en el Consejo Económico y Social. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas eligió a México como parte de los 15 nuevos integrantes del Consejo de Derechos Humanos, según informó ayer martes la Secretaría de Relaciones Exteriores. México entrará a esta instancia para el bienio 2021-2023, un periodo en el que a la par estará en el Consejo de Seguridad y en el Consejo Económico y Social del organismo multilateral. Será la primera vez en la historia que México participe simultáneamente en los tres principales órganos de la organización, señaló la Cancillería a través de un comunicado de prensa. Junto con México, la Asamblea General eligió como miembro de esta comisión a Costa de Marfil, Gabón, Malaui y Senegal, por parte del África, China, Nepal, Pakistán, por parte de la región de Asia-Pacífico, Rusia y Ucrania por parte de Europa Oriental, Francia y Reino Unido por parte de Europa Occidental, Bolivia y Cuba por parte de América Latina y el Caribe. La Cancillería aseguró que desde su posición en esta comisión México impulsará la protección de los derechos humanos en rubros como acceso a la justicia, empoderamiento de mujeres y niñas y combate a la discriminación. Asimismo, México seguirá trabajando para proteger los derechos de los grupos en situaciones de vulnerabilidad y marginación, como las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas migrantes. Esto señaló la dependencia a cargo del canciller Marcelo Ebrard. Desinvierten en bonos mexicanos. A septiembre salieron 15.948 millones de dólares. En septiembre pasado, los inversionistas extranjeros disminuyeron sus posiciones en la deuda gubernamental mexicana después de que en el mes previo se registró un aumento, lo que retrasa la recuperación en la atracción de divisas y financiamiento del gobierno en medio de la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional mejora pronóstico de Producto Interno Bruto Global en 2020, México más lento que otros. El Fondo Monetario Internacional ajustó el alza su pronóstico para el desempeño de la economía global en este año, tras observar que la actividad se recuperó más rápido que lo esperado a las interrupciones a la actividad en abril y mayo para detener la propagación de la pandemia por COVID-19. Apple presenta 4 rediseñados iPhones con 5G y mejor pantalla. Apple, la firma tecnológica con la mejor reputación de marca en todo el mundo, develó finalmente la nueva generación de sus iconos, teléfonos inteligentes iPhone, ahora en su versión 12, cuyas principales características giran en torno
a la posibilidad de utilizar la tecnología de conectividad de nueva generación 5G, ya que es la primera ocasión que presenta 4 modelos diferentes. Y por otra parte, México dice primeras dosis vacuna COVID-19 llegarán a México en diciembre y pagará 1.650 millones de dólares. Las primeras dosis de la vacuna para combatir al virus SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 llegarán al país en diciembre como parte de los acuerdos que hizo el gobierno de México para ser una de las primeras naciones en adquirir este medicamento. Ante crisis económica, COFECE propone más competencia, nuevas empresas. La Comisión Federal de Competencia Económica, el organismo responsable de combatir los monopolios en México, publicó una serie de recomendaciones que desde su ámbito de acción pueden ayudar al país a superar la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. ¿Cómo Rusia evade hoy las trabas de tecnología para alcanzar a los lectores en Estados Unidos? En un día cualquiera de los últimos 2 años, es probable que los visitantes de la página de inicio Real Clear Politics vean su famoso promedio de encuestas políticas en resumen de noticias y comentarios de Centroamérica o centro-derecha y cerca del final 1 o 2 enlaces a historias de rt.com. La Ciudad de México instala kioscos en alcaldías para pruebas del COVID-19 gratis. Los kioscos están en zonas céntricas y de mucha afluencia de las 16 alcaldías para que capitalinos se hagan una prueba gratis de COVID-19. A la par, hay otros 158 instalados en zonas prioritarias. El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de ayer martes están instalados 20 kioscos para aplicar pruebas COVID-19 en las principales explanadas públicas de las 16 alcaldías capitalinas. Con ello se busca facilitar el acceso a las pruebas de coronavirus e incrementar el número de muestras de la población como parte del programa territorial para la detección y aislamiento de casos positivos COVID-19, detalló el gobierno en un comunicado. Los kioscos estarán instalados en zonas céntricas de cada alcaldía y de mucha afluencia, y se ampliará el criterio de toma de muestra de COVID-19 para permitir que más personas puedan acceder a ellas. ¿Dónde están ubicados los kioscos de pruebas COVID-19? En Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco, entre otras. A la par de esta estrategia, el gobierno de la ciudad también mantiene atención prioritaria en 158 colonias, en donde se registran un total de 1.720 casos activos que representan el 31.6% del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México. Y en otras noticias de esta tarde, en el ámbito internacional, Biden aventaja 12 puntos a Trump por COVID, dice encuesta ABC News. La estrategia del presidente estadounidense Donald Trump para manejar la pandemia de COVID-19 en su país, así como el comportamiento que tuvieron él y varios colaboradores suyos que se contagiaron por no cumplir con las recomendaciones sanitarias, generó desaprobación entre la población y provocó que el candidato demócrata Joseph Biden ampliara su ventaja de acuerdo con una encuesta elaborada por la cadena de televisión ABC News y el periódico The Washington Post. Trump dice retoma negociación, estímulo fiscal con demócratas. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos,
dijo que reanudó las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulos fiscales que ayuden en la recuperación económica luego de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Si Trump desconoce el resultado electoral, ¿qué sucedería en Estados Unidos? La amenaza del presidente Donald Trump de no reconocer una posible derrota electoral en Estados Unidos sí tiene la percepción de que la elección presidencial fue fraudulenta, podría ocasionar una batalla legal inédita y un par de meses de incertidumbre política en la mayor economía del mundo, de acuerdo con los analistas. Trump-Biden dejan sensación decepcionante en el primer debate. El primer debate presidencial en Estados Unidos, protagonizado por el presidente Donald Trump y vicepresidente Joseph Biden, estuvo marcado con interrupciones e insultos que desde el inicio hicieron difícil que ambos aspirantes a la presidencia mostrar su postura y planes sobre los temas más importantes de la actualidad estadounidense. Estas son noticias desde el centro, una nueva forma de informar. Trump podría frenar estímulos en Estados Unidos para dañar a Biden ante posible derrota. La decisión del presidente Donald Trump de suspender los diálogos con el Congreso para un nuevo paquete de estímulos que alivie a la economía de los daños ocasionados por la pandemia de COVID-19 podría resultar contraproducente, dijeron los analistas políticos. Y por otra parte, la unidad financiera bloquea las cuentas de 1,352 presuntos criminales que operaban en la Ciudad de México. Mediante la operación Zócalo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina y la unidad en apoyo con la DEA llevaron a cabo el congelamiento de estas cuentas pertenecientes a 14 grupos criminales. La unidad de inteligencia financiera informó que llevó a cabo el bloqueo de cuentas bancarias de 1,352 personas presuntamente relacionadas con 14 grupos delictivos que operan en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, el titular de la unidad, Santiago Nieto, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informaron que tras detectar movimientos bancarios irregulares relacionados con estas bandas, 42 personas ya fueron denunciadas, de las cuales 17 son personas morales. El número de cuentas bloqueadas es de 1,352 personas físicas y morales relacionadas con 14 grupos criminales, algunos de los cuales ya han sido desarticulados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, declaró Santiago Nieto. El titular de la unidad resaltó que las 42 denuncias presentadas corresponden a movimientos irregulares relacionados con el envío de 2,688 millones de pesos y el retiro de 2,114 millones de pesos, dinero que no pudo haberse obtenido mediante actividades como secuestro, extorsión y narcomenudeo, y agregó, este trabajo fue realizado de manera conjunta con la Agencia Norteamericana Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés. En tanto, García Harfuch detalló que esto se logró como parte de la operación Zócalo, en la que participan distintas dependencias de seguridad como la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como la propia unidad y la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México. El funcionario capitalino resaltó que los trabajos coordinados con la UIF permitió la detección de 1,466 personas relacionadas con estos 14 grupos delictivos, la ejecución de 281 cateos, la detención de 436 personas, así como la neutralización de 61 objetivos prioritarios, además de que se tiene en investigación a 15 células delictivas.
García Harchuf puntualizó que los 61 objetivos prioritarios están detenidos, aunque de las otras 436 detenciones mencionadas, dijo que no puede asegurar que el 100% continúen detenidos. Las noticias que nos llegan de la ciudad de Matamoros. Anuncia Mario López, presidente municipal de Matamoros, operación de plataforma digital para mejorar el servicio de limpieza pública. A partir de ayer, el gobierno municipal de Matamoros pone en marcha el nuevo sistema de limpieza pública al entrar en operaciones la plataforma vía web que permitirá a los matamorenses consultar días, horarios y ubicación de las unidades en sus colonias, anunció el alcalde Mario López Hernández. Y por otra parte, la diputada federal por Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez, confirmó que esta semana la Cámara de Diputados abordará la discusión en el Pleno de la Ley Reglamentaria del artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, un instrumento que permitirá combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. Indicó que con esta aprobación se actualiza la legislación secundaria conforme a la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de abril del 2019. A efecto de garantizar lo que se está publicando, explica que esta ley permitirá castigar con prisión preventiva oficiosa los casos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales y corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Asimismo, cuando se trate de robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dijo la diputada Lozano el día de ayer durante la conferencia de prensa. Y por otra parte, autoridades siguen pidiendo a la ciudadanía que continúe con las medidas preventivas del COVID-19. Estas son también noticias que nos llegan desde Matamoros. Entre 15 y 20 casos diarios de COVID-19 se están registrando en Matamoros. Incluso ha habido días con 30 casos, por lo que se espera continuar con un ritmo bajo para evitar volver a la fase, reveló Alejandro Ramírez Moncada. El jefe de la tercera jurisdicción sanitaria manifestó que siguen pidiendo a la ciudadanía que continúe con las medidas preventivas ante este virus, ya que aunque hay la apertura de negocios no esenciales, debemos cuidarnos, recordó. Las revisiones de las fases se hacen cada 15 días, por lo que estamos y estimamos que este 15 de octubre sigamos en fase 2, pero esto lo revela la Secretaría de Salud, dijo. Moncada Ramírez señaló que exhortan a todos y todas que sigan usando el cubrebocas y se laven las manos constantemente y tratar de mantenerse en casa, salir solamente a lo más indispensable. Destacó finalmente que siguiendo las medidas preventivas vamos a ir avanzando a las siguientes fases y cambiando de semáforo e ir progresando o regresando a la nueva normalidad que todos queremos, pero para esto debemos seguir cuidándonos. Hasta ayer en Matamoros contaba con 5.521 casos confirmados, de los cuales 4.827 se han recuperado. 91 están en investigación, 433 son las defunciones originadas en Matamoros y 261 activos. Esto
al reporte al momento del cierre de la edición de esta tarde. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Gracias, muchas gracias, porque nos acompañan hoy miércoles 14 de octubre del 2020. Las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Y como todas las tardes le informo de los resultados de COVID-19 aquí en Guanajuato. Al día de hoy suman 45.330 casos confirmados de COVID-19, 2.129 se encuentran bajo investigación, mientras que 62.318 casos son los descartados. Sin embargo, 45.174 casos identificados y 40.353 los casos recuperados del padecimiento. Las personas fallecidas en Guanajuato suman ya 3.032 y es como sigue: Abasolo 29, Acámbaro 30, a Paseo del Alto 15, a Paseo del Grande 35, Celaya 291, Comonfort 2, Cortázar 64, Cuerámaro 10, Doctor Mora 7, Dolores Hidalgo 53, Guanajuato Capital 81, Guanímaro 3, Irapuato 310, Jaral del Progreso 14, Jerécuaro 7, León 1067, Manuel Doblado 20, Moroleón 18, Ocampo 12, Pénjamo 32, Pueblo Nuevo 1, Purísima del Rincón 25, Romita 35, Salamanca 178, Salvatierra 49, San Diego de la Unión 7, San Felipe 33, San Francisco del Rincón 64, San José Iturbide 22, San Luis de la Paz 62, San Miguel de Allende 36, Juventino Rosas 45, Santiago Marabatío 5, Silao 169, Tarimoro 6, Tierra Blanca 4, Uriangato 17, Valle de Santiago 53, Victoria 5, Villagrán 39, Jichú 3 y Yuriria 21. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial, coronavirus.guanajuato.gov.mx. Esta noticia y otras más las podrá usted leer más ampliamente en esta página del gobierno de Guanajuato. Mientras tanto, en Irapuato, José Gutiérrez Cruz, representante de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, presentó una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en Irapuato contra la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y Protección Civil Estatal. Esperamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos intervenga, que se pueda llamar la atención sobre los problemas que se han identificado en las búsquedas, dijo el activista la tarde de ayer martes, sobre todo en el tema de las fosas clandestinas aquí en Guanajuato y el tratamiento inadecuado que se ha dado, demandó. La denuncia en contra de la Fiscalía es por el supuesto trabajo inadecuado de la ubicación y localización de restos humanos, pues cada vez que regresan a los puntos en donde se ubicaron fosas con estos restos óseos, vuelven a encontrar partes esqueléticas, pues demandan que no recogen todos. Son poco más de 50 quejas. Ahorita vamos a entregar 3 quejas nuevas en contra de la Fiscalía por el trabajo inadecuado que se hizo en las fosas, puesto que cada que alguien encuentra un resto óseo nuevo ahí, aseguró. La segunda queja en contra de Protección Civil del Estado por los comentarios y burlas de los hallazgos de las víctimas frente a las familias que están sufriendo por la pérdida, búsqueda y localización. Y en contra de la Comisión Estatal de Búsqueda por desaparecer de nuevo a las víctimas, es decir,
por volver a enterrar los restos que se encontraron en presencia de las familias, agregó José Gutiérrez Cruz, representante de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a tu encuentro y sembrando comunidad. Policías estatales abaten a 6 civiles durante un enfrentamiento en Celaya. Después del cese al fuego, las fuerzas de seguridad pública del estado aseguraron 6 armas y más de 2 centenares de cartuchos útiles. Al atender un reporte sobre disparos en la comunidad Juan Martín de Celaya, Guanajuato, elementos de las fuerzas de seguridad pública del estado repelieron un ataque por parte de un grupo de civiles armados, resultando abatidos 6 de ellos, según las noticias policíacas que nos llegan, asegurándose además armamento, equipo táctico y vehículos. La agresión con disparos de arma de fuego contra el personal de la corporación policíaca se registró sobre el camino que conduce de las comunidades Rincón de Tamayo hacia San Isidro, al sur de este municipio, cuando los elementos del Grupo Táctico de Operativo de la Fiscalía desplegaban un patrullaje para la búsqueda de los sujetos armados que poco antes habían realizado detonaciones en la comunidad Juan Martín, huyendo enseguida. Y en Guanajuato, más de 9,000 niños y adolescentes son adictos a las drogas. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, la prevalencia en el consumo de drogas es en estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. En el estado de Guanajuato, durante el año anterior, se han detectado un total de 9,404 niños, niñas y adolescentes con problemas de adicción a las drogas, además de que se han realizado 43,333 mediciones de riesgo psicosocial, esto de acuerdo a información oficial por parte de la Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato. Se ha brindado también atención por adicciones a 2,386 pacientes, donde las más comunes son el alcohol, con un 38%, marihuana, 22%, cristal, 14%, tabaco, 12%, inhalables, 9% y cocaína, con 4%. Y de acuerdo a las últimas estadísticas presentadas por la organización, la prevalencia en el consumo de drogas es en estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros la tarde de hoy, miércoles 14 de octubre del 2020. Como todos los días, antes de retirarnos, no paso desapercibido hacer la recomendación de todos los días. Que no salga de su casa sin el cubrebocas, que guarde la sana distancia, que no acuda a lugares donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos durante varias veces al día, utilizando mucho jabón. Si tiene gel por ahí en su casa, también utilícelo, le ayuda a prevenir el coronavirus. Si usted se protege, le aseguro que va a proteger a su familia. Eso es muy importante, porque le recuerdo que el coronavirus sigue vigente. Hay que protegernos para no contraer esta terrible pandemia. Muchas gracias. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. Le invito también para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el centro. Gracias, muchísimas gracias. Los espero el día de mañana, ya jueves, un viernes chiquito y además día de quincena. La hora, 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro. Desde aquí, desde León, Guanajuato, para todo México y para todo el mundo, vía internet, noticias desde el centro. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas.
Hasta pronto. No me vaya a fallar. Lo espero el día de mañana. Gracias.